¿Cuántos? Ok, 20 segundos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto nuevamente estar compartiendo este espacio. La verdad es que yo los extrañé muchísimo la semana pasada. Sé que estuvieron en muy buena compañía. Francisco, justamente que está acá a mi derecha, les comentó que la semana pasada estuve en un entrenamiento de Samurai Game, que dentro de muy poco les vamos a presentar información acerca de esto. Es un juego de honor, es un juego vivencial que básicamente se ofrece a las, todo tipo de organizaciones, pero bueno, muy enfocado a la parte empresarial, porque tiene todo que ver con los valores y principios personales y cómo estos se reflejan dentro de la organización. Entonces, bueno, ya les tendremos la entrevista con quienes son los certificadores a nivel mundial y bueno, esto será para el siguiente mes. Les auguramos que esta información les va a gustar mucho y bueno, y también será un motivo para poderlos invitar a ese taller y que ustedes tengan la vivencia en carne propia. Bien, pues gracias por estar con nosotros. Hoy día, de acuerdo a lo que hemos compartido en las redes sociales y con nuestros amigos y las personas que nos han seguido hasta ahora, que cada vez son más, eso se los agradecemos muchísimo. Hoy vamos a hablar de la competencia emocional en las organizaciones. La semana pasada, Jorge y Pepe también, que está acá a mi izquierda, y buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Gracias por acompañarme el día de hoy. Lo que ustedes trabajaron, más bien lo que ustedes conversaron fue acerca de cuáles son las características de una empresa consciente, cuáles son aquellos factores que influyen en cómo una empresa toma conciencia acerca de lo que es y de la misión que tiene en este planeta. Y bueno, para poder retomar eso y para que entremos en materia, le voy a ceder la palabra a Pepe para que nos pueda compartir y hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. ¿Te parece, Pepe? Sí, cómo no. Gracias. Cómo no. Buenas tardes a todos ustedes. La semana pasada hablábamos de las habilidades de la empresa consciente, de las cualidades de la empresa consciente. Y en esas cualidades mencionábamos 7, de las cuales abordamos 3 en el programa anterior. En esas cualidades son, en primer lugar, hablábamos de la responsabilidad, la habilidad que tienen las empresas y sus constituyentes, los individuos que la forman, para responder, la capacidad que tienen que responder a los cambios, a las propuestas, a las situaciones, cualesquiera que éstas sean. La otra cualidad que abordamos la semana pasada fue la integridad. Entonces hablábamos en la integridad como una congruencia entre el pensar, el hacer, el decir, o sea que haya una coherencia total en todos los elementos del comportamiento individual y empresarial. Y también hablábamos de la humildad. Esas son las 3 cualidades que abordamos la semana pasada. La humildad vista como una capacidad de tratarnos, de vernos, de considerarnos en una igualdad de planos. Si veo hacia arriba a alguien, ya no soy humilde. Si veo hacia abajo a alguien, ya no soy humilde. Y si veo a alguien en el mismo nivel, pues es como consideramos la humildad en este abordaje de la empresa consciente. Pues esa es de una manera enunciativa que quizás Paco pudiera profundizar sobre estas 3 de las 7 cualidades. Perfecto. Muchas gracias, Pepe. Antes de que puedas entrar en ese tema, Fran, te pediría si nos puedes repetir en dónde estamos, en dónde nos pueden seguir. Sí, con y todo de gusto. una vez incluso solicitarles que nos escriban si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión, porque sé que este es un tema
de interés para todos, entonces para que empecemos a conversar por este medio. Sí, con todo gusto. Buenas tardes. Nuestro Twitter es mielipsis, es con Y, myelipsis. Estamos utilizando el hashtag Empresa Consciente TV. Lo tenemos ahí en la pantalla. Consultoría Consciente TV, perdón. Y tenemos un teléfono también aquí en el estudio al cual pueden marcar y darnos sus comentarios. Es el 63 86 84 44. Nos pueden contactar a través de cualquiera de esos medios. Y bueno, pues aquí estamos. Pues adelante. Entonces cuéntanos un tanto y si puedes ahondar en estas tres cualidades de las que hablaban la semana pasada. Pues sí, efectivamente, la semana pasada hablábamos de tres cualidades que son las que ya mencionó Pepe. Y hablando de la responsabilidad, Jorge mencionaba al autor Freddy Kaufman, que es pues, un catedrático de Harvard, ex catedrático de Harvard, es un economista, es una persona reconocida, gurú de muchas empresas y empresarios, y él hablaba de 4 niveles de responsabilidad. El nivel 0 de responsabilidad, porque realmente no es responsabilidad, es este nivel 0, que realmente es víctimas, en donde mencionábamos, pareciera que todo te pasa, ¿no? Hablábamos del evento vamos en el tráfico y bueno, somos víctimas del tráfico, somos víctimas de los embotellamientos, somos víctimas de cualquier circunstancia que se pueda ocurrir, ¿no? Después hablábamos de un nivel 1 que es el nivel reactivo. En el nivel reactivo lo que mencionábamos es que me doy cuenta y sé que las características o cómo soy yo me pueden llevar a no ser responsable ante tal o cual evento. Y en ese sentido, una persona que opera en el nivel 1, en el nivel reactivo es, ok, ya me di cuenta que llegué tarde porque no salí temprano, ya me di cuenta que no entregué un pedido a un cliente porque no fui cuidadoso en la entrega, en la recepción de las materias primas, no aseguré la calidad, en fin, cualquier otra característica. En el nivel 2 hablábamos del proactivo, es aquel nivel de responsabilidad en donde, dado que conozco pues, la Ciudad de México con los embotellamientos, quizás conozco a mis proveedores que probablemente no sean absolutamente cumplidos, etcétera, yo me anticipo ante esos eventos y lo que hace una empresa consciente es que opera en ese nivel, bueno, pues prevé cualquier cosa y busca que el resultado se dé a pesar de cualquier otra circunstancia. Algo que mencionamos importante y que decíamos es que sería favorable o deseable que todas las empresas se manejaran en ese nivel, pero gracias a las veces que no somos totalmente responsables y que caemos en esta parte reactiva, podemos en un momento dado tener aprendizaje y de ese aprendizaje se obtiene mucho valor, ¿no? Y el nivel 3 que hablábamos de responsabilidad es el nivel creativo, que son estos estados de flujo que hablaba Jorge la semana pasada, en donde pues de repente todos los semáforos están en verde, un trayecto de 1 hora lo podemos hacer en 30 minutos, etcétera, algo que seguramente a todos nos ha sucedido, ¿no? La otra característica o cualidad que mencionábamos era precisamente la de la humildad. Aquí Pepe, hay un ejemplo que me gusta mucho que utiliza Pepe y de dónde viene, semánticamente ahorita me gustaría que lo mencionara, y básicamente tiene que ver con lo que dijo, ¿no? Nos vemos unos a otros desde el mismo lugar. Y hablando de la empresa, bueno, todas las personas que trabajamos en una organización tenemos el mismo valor, simplemente tenemos funciones diferentes. La función del director general, bueno, pues es crear las facilidades para que toda la organización funcione, tomar decisiones, tomar dirección, etcétera, ¿no? Y la persona, y no estoy menospreciando nada, pero la persona quizás de vigilancia o la persona de intendencia, bueno, pues su función es que el lugar esté adecuado, que esté seguro, etcétera. Es igual de importante, simplemente son funciones diferentes, da el mismo valor. Y por otro lado hablábamos de la integridad, y la integridad, bueno, pues era hablar de lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos es.
y muchas veces sabemos misiones y visiones dentro de la organización. Después hablaremos también de todo esto, en donde vemos un cuadro que dice una misión, una visión súper inspiradora, pero volteamos a ver la organización y pues está hecho pedazos, ¿no? Hemos visto. Y hay otras que no. Está el ejemplo de Disney, en donde la misión de Disney es hacer feliz a la gente, y bueno, tú vas a Disney y lo cumplen, ¿no? Lo cumplen al 100%. Entonces pasamos, por favor, si me das favor, Pepe, de lo de humildad, ¿no? Sí, Paco, con todo gusto. El asunto es que la palabra humildad está derivada de la palabra humus, ¿sí? Y humus quiere decir tierra fértil, es la capa fértil de nuestro planeta. Entonces, cuando nosotros somos humildes, nos damos cuenta de que todos, absolutamente todos, sin excepción, somos humus, somos parte de ese estrato verde, de ese estrato fértil de nuestro planeta en el que puede florecer la vida. Entonces, siendo así, una persona humilde, pues ve a otra persona humilde, y otra persona humilde ve a otra persona humilde, y terminamos todos siendo humildes. Entonces, esa es la acepción de la palabra humildad, como nosotros la aplicamos en nuestro, pues en la empresa consciente, ¿verdad? En lo que creemos que es y debe ser una empresa consciente. Esa igualdad, ese respeto, esa dignidad homogénea, esa integridad, etcétera, esa inteligencia que nos hace iguales y nos genera las mismas posibilidades. Eso es lo que podría yo decirles en este momento acerca de la humildad. De la humildad. Pues muchas gracias, Pepe. Y esto solamente como preámbulo, justamente para entrar al tema del día de hoy. Y a mí me viene a la mente una frase, ¿no? Que cuando hablamos de una persona íntegra, humilde, responsable, decimos es de una sola pieza, ¿no? No tiene huecos, no tiene ningún espacio en donde quepa algo más que eso, justamente, que quien está siendo frente a nosotros como una persona íntegra. Entonces, bueno, en relación a justamente de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la competencia emocional, bueno, pues está a la mitad justo de estas 7 características. ¿Por qué a la mitad? Porque decimos que es el que adereza, ¿no? Es el eje, es el jamón del sándwich, es lo que está justamente en el centro y que nos centra respecto a cómo actuamos, ¿sí? En las diversas situaciones que vivimos. Y esto es la competencia emocional. Ustedes han escuchado acerca de la inteligencia emocional, de cómo nuestras emociones tienen mucho que ver en cómo estamos actuando. Y de eso se va a tratar este segmento. Y ahí me gustaría iniciar con este punto. Hablar de la empresa como un ser vivo, ¿no? Nosotros, para la consultoría consciente, decimos que es como un ser humano, ¿no? Tiene cabeza, tiene manos, tiene pies, tiene corazón, tiene estómago. Y si ustedes lo van referenciando justamente a cada una de las organizaciones en las que ustedes están o con las que intervienen, es tal cual. Ustedes podrían identificar perfectamente quién es cada una de esas partes dentro del cuerpo humano. Y como lo tenemos aquí, la empresa como ser vivo es una creación humana, ¿no? Una creación que hemos hecho tal cual los seres humanos. Y esto tiene una forma humana también, es decir, tiene emociones inmersas con las cuales estamos lidiando todo el tiempo. Aun cuando no nos damos cuenta, estamos manejando todo el tiempo estas emociones y son las que nos guían hacia tener ciertos comportamientos. Y aquí algo bien importante es entender que en una empresa el tema de la emoción es tan importante como la estructura misma. Solo que a veces perdemos de vista que quien lleva a cabo las actividades dentro de la organización son justamente los seres humanos. Y pretendemos separarlo, decir esto es la estructura, esto es la gente y ahorita me voy a abocar a esto, ¿no? A esto que es la estructura. Y vaya, esto es indivisible, porque quien habita la estructura son los seres humanos. Y quien definió la estructura son los seres humanos también.
y quien opera esa estructura somos los seres humanos. Y entonces, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Desde dónde lo hacemos, Pepe? Pues lo hacemos desde nuestro ser, lo hacemos desde nuestra conciencia, independientemente del nivel de conciencia en el que operemos, lo hacemos desde nuestra conciencia. Y podemos operar dentro de una... podemos operar, y así operan las empresas dentro de un espectro de conciencia, desde el espectro que va del mecanicismo puro hasta la conciencia y el darse cuenta de cada evento de una manera específica de lo que está ocurriendo en mí, lo que ocasiono, lo que está ocasionando el medio en mí y lo que otros están ocasionando en su medio. Entonces, en 4 situaciones diferentes podemos operar en una empresa consciente, o en 0 dimensiones podemos operar en una empresa mecánica, ¿no? que nos genera muchos sinsabores y sorpresas. También en ese rango podemos ver desde lo totalmente predecible, manejable en la conciencia, que es el reino de las no sorpresas, hasta el reino de las sorpresas totales, llenos de accidentes y de incidentes que nos sorprenden en los negocios y que de repente decimos, ¿y esto de dónde salió? ¿Y esto por qué ocurrió? Y desde esos 2 extremos podemos estar operando en una empresa consciente. Los diferentes grados los da la madurez del negocio hacia la conciencia, la madurez de la organización, que es precisamente una situación sistémica en cada uno de los niveles que nos permite pues buscar, desarrollar y orientar a esas organizaciones hacia una conciencia más plena. Así es, y todo esto, ¿me podrías poner la siguiente lámina, por favor? Mira, justamente de acuerdo a esto que estás referenciando, esto tiene que ver con todas las manifestaciones que tenemos como seres humanos dentro de este enfoque integral, ¿no? Dentro de este enfoque holístico y sistémico que le llamamos nosotros. Y tiene que ver con la persona, ¿no? Porque opera en la organización y opera en ti mismo, en las obras que realiza, en las creaciones a nivel organizacional, ya sea dentro de su familia, dentro de su grupo de amigos o bien dentro de su trabajo, los principios que manejan su vida, ¿no? que están puestos y que comúnmente vienen desde casa, y cómo los hacemos vívidos en cada una de las acciones que llevamos a cabo, los atributos de cada uno, nuestros comportamientos, de acuerdo a cada situación tenemos un cierto comportamiento, y eso tiene que ver, detrás de todo esto, pues con nuestra emoción, la personalidad que nos diferencia de cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta, nuestros afectos, aquí hablamos como del alma, cuáles son los afectos que tenemos, cuáles son las personas, cuáles son las cosas que nos interesan, que queremos, y por otro lado, nuestra misión en este mundo. Y por acá, bueno, pues nos quedaremos hasta aquí en este segmento. Váyanlo masticando, váyanlo pensando, y si hay alguna reflexión al respecto, por favor escríbanos. Estamos aquí para ustedes. Sigamos conversando. Regresamos en un momento. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento,
sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Feyman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bien, estamos de regreso. Y continuando con esta competencia emocional, me gustaría por favor que me apoyes a poner la lámina de lo que nos dice Daniel Goleman, que me parece muy representativa justamente para hablar de lo que sucede en las organizaciones. ¿Sigues otra adelante? Bueno, a ver, quedémonos aquí un momento, porque esto tiene mucho significado. México está considerado el 14º país más feliz, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra inteligencia emocional? Con lo que estamos hablando de las organizaciones. Pues justo que este estado en el que estamos nos permite una serie de creaciones, de lo que nos hablaba Francisco hace un rato, de tener esas sorpresas durante el día y dentro de nuestra labor diaria, en la que nos sorprendemos de las cosas que somos capaces de hacer cuando estamos en este estado, justamente, porque este estado es como, referenciándonos al ser vivo, es en donde estamos sanos, en donde estamos en este estado de creación, en este estado de abundancia, en este estado de riqueza, en este estado de gozo, y que nos permite justamente ser creadores. Y cuando estamos enfermos es que estamos como organización en estados de depresión, en estados de conflicto, en estados de enfrentamientos, en estados de enojo, ¿no? Entonces, siendo el 14º país más feliz del mundo, ¿qué tal que tiene que ver esto con, hace un rato lo comentábamos, con nuestra economía, ¿no? Que es más o menos ahí va la par, ¿no, Pepe? Pues sí, es una situación que saltaría muy espontánea, aunque no decimos de ninguna manera que sea un hecho científico comprobado, pero sí en el término de que pues si estamos más contentos, más felices, más producimos. Si estamos emocionalmente más tranquilos, llenos de emociones positivas, pues más producimos, más generamos, más creamos, y entonces pues nos salimos de los estados de victimez, nos salimos de los estados de reacción, nos movemos a los estados de proactividad y nos vamos a estados creativos que justamente nos ayudan pues a crear y a generar cosas felices, agradables, productivas,
saludables, gozosas, jubilosas, y de esa manera pues nuestra experiencia y lo que hemos podido ver es que las empresas conscientes que operan en esos niveles de satisfacción y de gozo pues son mucho más productivas, en el sentido también de que tienen un nivel de conocimiento muy amplio del rumbo hacia dónde van, porque lo han creado, lo han generado conscientemente dentro de la organización, y en ese camino pues van todos en un trabajo en equipo que les facilita dos cosas: una, estar en su misión, permanecerse dentro de la misión, y la segunda es alcanzar su visión. Entendiendo algo que posteriormente hablaremos, de que la misión es el estar en el camino y la visión es estar en rumbo del propio camino. En rumbo de ese propio camino. Y retomando esto, a mí me gusta referenciar esto acerca de lo que estamos hablando con esta cita que les comentaba de Daniel Goleman, que es este autor que nos ha escrito tanto acerca de la inteligencia emocional y que nos dice algo mientras les ponen la pantalla. En la pantalla está la primera. Es más atrás. Ok. Y yo se las voy leyendo en lo que la encuentran acá en nuestro agente de producción. Muchas gracias. Es esta. Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad. Esto haciendo referencia a lo que tú comentabas hace un momento, Pepe. Cuando estamos en un estado armonioso, gozoso, entusiasta, somos más productivos y quizá a veces ni cuenta nos damos de que así está siendo. Y las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad. Y esto es un extracto de lo que nos dice Daniel Goleman. ¿Qué opinas al respecto? Fíjate que ahorita que estaba escuchando esto, Lulú, habla de las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas. Y pareciera que culturalmente hay como una contraposición con lo que él dice, porque evitamos de alguna manera mostrar las emociones. Pareciera como que hay un miedo a demostrar las emociones, a mostrarlas. De hecho, a mí me parece muy curioso porque recuerdo mucho cuando yo tenía mis niñas chiquitas, que alguna de ellas se llegó a caer y alguien en algún momento le dijo, no pasa nada, no te preocupes, no pasa nada. No, pues por supuesto que había pasado, se había puesto un reverendo sacotazo, ¿no? Sí. Y lo tenía que expresar, o sea, de alguna manera, pues lo que haya sentido en ese momento, frustración, enojo, dolor, angustia, no sé, lo que haya sido, había que sacarlo. Y creo que es algo que nosotros le tenemos mucho miedo, a mostrar las emociones, a sacarlas, a vivirlas, a vivenciarlas. Y desde ahí, pues, ¿cómo vamos a manejar con maestría esas emociones cuando ni siquiera nos damos permiso de conocerlas, de vivenciarlas, de explotarlas? Y algo que me parece también, y que me gustaría ponerlo en la mesa, es, hace muchos años yo me acuerdo que en las organizaciones decían, tus problemas déjalos en casa. En el locker, aquí en el trabajo, lo que es el puro trabajo. Y somos seres emocionales, absolutamente emocionales. Entonces, creo yo que es algo una práctica que las organizaciones no hacen. El permitir que los ejecutivos muestren emociones y que haya un camino de conducción de cómo se puedan manejar todas esas emociones. De hecho, hay estudios que dicen que los equipos de alto desempeño, los grandes equipos de alto desempeño de grandes organizaciones, son aquellos que son capaces de manejar emociones de muchos rangos, ¿no? En un rango muy alto, ¿no? Y al final, bueno, pues las expresan, las ponen en la mesa y al final, pues están cuates todos, ¿no? Porque ya desarrollaron esa maestría. Claro, y además ya sabes de dónde viene esa gente, en qué estado está, qué emoción es la que tiene y de alguna manera cómo puedes entrar en ese esquema, ¿no? En ese esquema para poder relacionarte de manera diferente. De hecho, si recuerdan, al inicio de este trayecto de Elipsis, lo que ha sucedido es
es que muchas empresas justamente en este temor de entrar en estos ámbitos emocionales y de saber qué está pasando con la gente, de tan solo escucharla desde otro lugar, que son las emociones, y no solamente acerca de su desempeño en el trabajo, pues bueno, fue cuesta arriba, ¿no? Fue cuesta arriba mientras creábamos esta credibilidad, esta conciencia justamente con los propios ejecutivos que toman las decisiones, para hacer patente cómo es que escuchando a la gente puede haber directrices importantes a tomar dentro de la organización, porque ahora se dan cuenta de en qué estado está la gente, qué es lo que está pensando, qué es lo que está creyendo, y obviamente qué emoción le resulta esto, qué significado tiene todo eso para estas personas. Y justo acá, digamos, ya hablamos mucho de emoción, ¿no? Ya hablamos mucho de habilidades emocionales y demás, ¿y eso qué significa? Eso que, a mí me gustaría nada más hacer un comentario al respecto. Es el siguiente. Cuando hablamos de emocionalidad, hablamos de competencia emocional. ¿Sí? No de emocionalidad desbordada, sino de una competencia, el ser competente para que esa emocionalidad, de una manera educada, de una manera entrenada, de una manera productiva, sea encauzada para fines constructivos. Porque una emocionalidad desbordada puede ser un desastre. Un desastre, sí. Estamos hablando de una competencia emocional. O sea, esa competencia nos permite ser constructivos. Y ese es un componente de la organización, de la empresa consciente. No la emocionalidad a secas, es la competencia emocional. Porque nos hemos encontrado que hoy nada más nos estábamos en algún tema con algún ejecutivo en una organización y veíamos que no estaba cumpliendo, y pues la organización había insistido en su cumplimiento y no lo lograba, y este ejecutivo tenía todos los elementos para lograrlos: conocimiento, capacidad, instrumentos, contexto, etcétera, y no lo lograba. Y después de una labor en el tema de la conciencia de la empresa, nos resulta que no lo lograba porque no tenía una prestación que él quería y que pues no estaba en el menú y no la conocíamos. No la conocíamos, pero ese era su freno, ¿no? Entonces, no tenía este individuo ni la empresa la competencia emocional para conocer esa situación, porque no era más que emocional. Claro. Entonces, lo cito porque es algo muy fresquecito. Es algo que tenemos escasos 60 minutos de haber vivido, y que además aquí es donde se puede representar cómo es que una emoción nos mantiene en un estado y nos tiene dando vueltas, como dicen, ¿no? La ardilla sigue dando vueltas por acá, aunque de frente estemos dando una imagen completamente diferente. Acá todo está bien, no pasa nada, pero internamente, pues no, los problemas, las sensaciones, los significados que tengo de lo que está pasando conmigo, no los puedo dejar en casa. Vienen conmigo, están en el mismo paquete, ¿no? Y eso en algún momento sale a relucir. Y entonces, justamente ahí es donde está la habilidad de moverlo. Y bien lo decía Pepe hace un rato, no tiene que ver con el desborde de emociones, ni para el lado nocivo, ni para el lado optimista. No se trata de que nos agarremos de las manos y digamos, ya aquí todos somos amigos, ¿no? No se trata de eso, se trata de tener la habilidad de justamente discernir entre esas situaciones y poder tener una postura que facilite el poder caminar con la organización y que apoye justamente este desarrollo. Entonces, ahora sí, podríamos ir a... Pero sí creo yo, perdón, nada más, ¿sí? Entrando Adelante. un poco, sí creo yo que es importante conocer esas emociones. O sea, en este trabajo de maestría, yo trabajaba hace algún tiempo con jóvenes.
Y a la hora que se les pregunta, o yo les pregunto qué es lo que estás sintiendo, difícilmente logran identificar cuál es la emoción que están teniendo. O sea, pareciera como que no hay un catálogo claro de cuál es la que... Y creo yo que tiene que ver con toda esta reflexión. Sí, por supuesto, o sea, la emoción que estamos hablando es esta maestría del manejo de la emoción y puesta para el resultado de la organización. Pero creo que es importante irnos antes, porque ni siquiera alcanzamos muchas veces a identificar, y tenemos empleados resentidos, tenemos empleados en muchas organizaciones resentidos, a disgusto, frustrados, etcétera, que ni siquiera son capaces de plantear, como el ejemplo que estaban ustedes poniendo ahorita. Oye, necesito esto, me está faltando esto, me estoy sintiendo así. ¿No? Entonces creo yo que sí es importante para las organizaciones empezarse a dar este permiso de identificar que los individuos somos seres emocionales y trabajar sobre esas emociones, ¿no? Totalmente, es como la plataforma de salida. Así es. ¿No? Es como subirnos en algún lugar. A nivel de neurosemántica, esto es lo que se maneja, es como si tú subieras a una plataforma que dice enojo o tristeza o alegría, y desde ese lugar estás operando. Y todo lo que sea que esté pasando por tu mente, tus pensamientos, tu lenguaje, las cuestiones que haces, todas las circunstancias que vives, van con ese color, ¿no? Con ese tinte de dónde estás parado en ese momento, ¿no? Y obviamente es con el significado arraigado que tengas con esa emoción, ¿no? ¿Qué está significando para ti eso? Porque además tiene mucho que ver, y yo me podría imaginar una conversación, ¿no? En la que estás con una persona, con un empleado, le dices, oye, pues tu rendimiento no está siendo el adecuado, y te dicen acá, sí, yo entiendo, claro que no ha sido así. Oye, ¿no estás llegando temprano? Sí, claro, no estoy llegando temprano, lo voy a hacer. Pero acá adentro está, sí, pero estos no me cumplen, pero ellos no me dan lo que yo he pedido, ellos no me han cumplido lo que me prometieron. Y todo eso opera aquí adentro. Y después se une con las conversaciones de otros, y entonces eso es a lo que le llamamos el clima organizacional. O sea, no lo crea alguien de fuera, lo creamos nosotros, con el estado en el que estamos, con la emoción en la que vivimos. Y me parece muy puntual ahora, después de estarlo retrasando, que hablemos de justamente qué es eso, qué es una emoción, ¿no? Para darle significado a esta competencia emocional de la que hemos venido hablando. ¿Quién nos apoya? Bueno, las emociones nacen, digo, yo pongo el preámbulo. Las emociones nacen de los sentimientos, del sentir. Y de ahí, los sentimientos, bueno, pues esto es a través de todos nuestros sentidos. Tenemos 5, algunos dicen que 6 sentidos. Y esas emociones, esos sentidos crean una emoción a través del pensamiento. Cuando nosotros le damos una interpretación a ese sentimiento es cuando se crea esa emoción. Y esa emoción es la que es como el resultado del proceso de siento algo, lo proceso, y entonces queda ahí una emoción de felicidad, de agrado, de lo que sea, ¿no? Es como yo lo definiría. Como tú lo defines. Ok. Tú tienes una definición que nos gusta mucho en Elipsis, de emoción. La de emoción. Bueno, la emoción es a mí me gusta también mencionar la palabra en inglés, ¿no? Emotion. O sea, es algo que te mueve. La emoción es algo que provoca emoción, un movimiento. Entonces, este movimiento para mí es muy claro. Cuando te mueves, estás emocionado. Cuando no te mueves, no estás emocionado. Eso es como para mí un indicativo. Si yo me muevo para atrás, pues si yo me muevo hacia la destrucción, estoy teniendo, o hacia la no producción, estoy teniendo una emoción negativa. Si yo me muevo hacia la construcción y lo positivo, estoy teniendo una emoción hacia la construcción, hacia lo que probablemente tengamos como metas en el grupo. Esta parte de la emoción es generada justo por
por tus impulsores, por lo que te mueve. O sea, a mí me mueve que Lulú piense que estoy haciéndola muy bien aquí en su programa. Sí. Entonces, pues si eso me mueve, yo voy a tener mis movimientos hacia que Lulú esté agradada, sea agradada, ¿sí? Esté contenta con mi desempeño aquí. Si a mí me mueve que el público se ha movido hacia una admiración hacia mí y que tengan muchas llamadas, entonces pues muy probablemente me voy a volcar hacia lo que pudiera estar pensando el público de mí, y en algún momento voy a ignorar lo que Lulú me esté conduciendo, me esté sugiriendo, lo que fuera del congruente con Paco, y entonces pues yo voy a agarrar mi camino, ¿no? Entonces esa uniformidad en el movimiento, tanto en rumbo como en ritmo, nos genera algo que se llama trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo es poderosísimo. Yo recuerdo, voy a narrar, ¿me permiten en un minuto? Claro, hace unos años yo viajaba hacia mi pueblo en Michoacán y de repente vi unas aves volando sobre la laguna de Cuitzeo, que está en el camino. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué hacen esas aves ahí? La vi que volaban y de repente, ¡pum!, desaparecieron. Cuando se juntaron todas, cuando se unieron todas y se alinearon de una manera, volaron a una velocidad increíble. Pero mientras estaban dispersas y desacomodadas, pues ahí estaban dando vueltas. ¿Sí? Entonces, yo así veo a las organizaciones. Bueno, de hecho, esta fortaleza emocional que da, la competencia emocional, pues nos permite ser extraordinariamente poderosos en el logro de nuestros propósitos. Totalmente. De hecho, esto lo experimentamos de ciertas maneras, ¿no? de algunas maneras que tenemos manejadas dentro de las organizaciones. De hecho, algo que yo pregunto tanto en mis sesiones de coaching individual como en las de equipo, la primera pregunta que hago es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya está sabe la gente cuando dice, ¿cómo estoy? ¿Cómo estás? Porque es el lugar de donde partimos, ¿no? Y muchas otras personas lo hacen también para cuando termina una reunión, una discusión, una conversación, y te dicen, ¿y cómo te vas? ¿Y con qué te vas? ¿No? Para ver cómo se movió ese estado o no, si tienes nuevos pensamientos, perspectivas al respecto de lo que fue ese momento que acabas de vivir, ¿no? Entonces, para nosotros sí es muy importante saber en dónde está la gente. Y la única manera de saberlo es escuchando, ¿no? Yo digo, y tengo esta frase, digo, es poner el oído grandote y el corazón más, ¿no? Porque esto, acerca de cómo estamos y en qué lugar estamos parados, haciendo referencia a lo que decíamos hace un rato, esa plataforma, es poder identificar desde el corazón qué es lo que nos está diciendo. Porque las palabras nos pueden decir algo. La sensación que están viviendo, el sentimiento que está ahí y que aparece, eso es algo que no necesariamente escuchamos, y que ahí es donde está pues mucho del propósito de poder llevar y llevarnos como organización a un nivel de conciencia diferente, que ya lo hemos dicho, es darnos cuenta de algo en este momento que antes no era perceptible para nosotros, de lo que antes no nos dábamos cuenta. Entonces, ese nivel de conciencia lo vamos adquiriendo justamente con estas habilidades de las que hemos hablado, y la inteligencia emocional como parte fundamental de ellas. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría, Lulú, agregar esto. Ciertamente, eso se va logrando de esa manera, pero hay un componente que la habilidad del director o de los gerentes o de los guías de los grupos se requiere, no requiere como algo básico, pero que es algo sumamente útil desde mi punto de vista, que es un catalizador, diría yo, es la calidad de la pregunta. La calidad de la pregunta, sí. Hemos visto que la calidad de la pregunta tiene un valor, puede tener un valor muy profundo.
alguna pregunta valiosa, como la de la experiencia que tuvimos esta mañana, ¿no? Es definitiva, ¿sí? La pregunta valiosa es parte de lo que estimula el acelere o que se mantenga ahí patinando una organización, ¿no? Las mismas preguntas no generan cambios, pero las preguntas valiosas iluminan esa competencia emocional para mover a la gente. Creo que es un factor muy importante. De hecho, esa es una de las preguntas que muchas veces se hacen, ¿no? En lugar de decirte en qué emoción estás, te dicen, ¿y qué te mueve? Claro. ¿No? ¿A ti qué te mueve en tu vida? ¿A ti qué te mueve en tu familia, en tu trabajo? Esa es una manera muy, digamos, muy simple, ¿no? De poder entrar en ese espacio de las emociones que no necesariamente damos a conocer, ¿no? Y Sí. Acá, como parte de estas reflexiones que hemos hecho, a mí me gustaría que pudiéramos tomar algunos puntos en donde hablamos de lo que permite el justamente desarrollar esta habilidad emocional, ¿no? ¿Qué es lo que permite? Y vayámonos tomando un espacio corto, porque estamos a un tiempo muy corto de concluir esta emisión, que a mí ya antes se me hacía muy largo, pero la verdad es que ahora cada vez se me hace más corto. Y la primera es tomar conciencia de nuestras emociones, ¿no? Esto que decía Fran, es poder identificar en dónde estoy, ¿no? Y quizá desmenuzarlo dentro del catálogo de emociones que ya forman parte de mí, pero ahora identificarlo para mí, qué significado tiene para mí. Comprender, escuchar los sentimientos de los demás, ¿no? Esta expresión de la emoción que tenemos, cómo es que se ve como tristeza. Si vieron esta película de Intensamente, ¿no? Ahí se ve claramente, cuando menos, 5 emociones, ¿no? 5 emociones que digamos que son las básicas. Y aquí, perdón, y una se une con la otra, ¿no? Si yo no soy capaz de identificar las propias, pues difícilmente voy a poder ser compasivo contigo y con los demás, porque no tiene ningún significado, ¿no? Para mí. O sea, estoy tan tapado emocionalmente que, bueno, pues no me voy a identificar contigo o con otra persona, ¿no? Y aquí hay una trampa bien interesante, ¿no? Porque a veces decimos, no, esto no me toca, pero la verdad es que me está tocando tanto que mejor no me meto, ¿no? Que mejor no me meto. Claro. Y bueno, una tercera de la que nos habla esta lámina que les queremos dejar como parte de estas conclusiones es manejar las presiones y frustraciones que nos enfrentamos en nuestro día a día, porque siempre ahí están y las manejamos, y realmente no estamos siempre presentes con que eso es algo que ya nos está desarrollando la competencia emocional, ¿no? Podemos tener una situación que antes nos llevó un proceso fuerte, duro, superar, y cuando volvemos a vivir una situación similar decimos, bueno, y ahora no fue tan grave, porque justamente estamos desarrollando esta habilidad, ¿no? Y una más, ¿nos puedes ayudar, Pepe, para las siguientes? ¿Cómo dices? Acentuar nuestra capacidad de trabajo en equipo. Es esa situación de la que hablaba, ¿no? Si estamos en el conocimiento de nuestra emoción, de la emoción que nos está llevando a un punto, pues si es uniforme y tiene la misma aceleración y la misma dirección, ya la hicimos. Y es cuando nosotros hemos visto cosas milagrosas en las empresas, ¿no? Que de repente dicen, es que yo no puedo crecer, y ese año crecieron 70%, ¿sí? Ok, y dicen, no, es que esto no se unen, se acentúa esa uniformidad en las emociones, y pues es ir a la misma velocidad, es ir a la misma dirección, y claro, es ir todos juntos. Y es juntos, exacto, ¿no? Que nadie se quede por ahí. Una siguiente es adoptar una actitud empática y social, ¿no? Esto no necesariamente es hacer lo mismo, sino ponernos como en el lugar de enfrente para ver cómo se ve desde ahí, ¿no?
Entonces, para que esto abra posibilidades acerca de la situación que estamos viviendo, de cómo estamos llevando a cabo esta relación. Y una última que para las organizaciones es muy importante, es potenciar nuestro desempeño, ¿no? Cómo es que este manejo emocional que le damos en el entorno de lo que estamos viviendo, bueno, pues nos puede dar un indicador muy importante acerca de cómo nos estamos desempeñando y los resultados que estamos teniendo, de qué cosas dijimos que vamos a hacer y que realmente sean ciertas, en esta congruencia de la que hablábamos al principio, de lo que digo, lo que pienso y lo que hago estén en armonía para que mis resultados estén justamente en este sentido. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo a quienes nos han acompañado el día de hoy. Esta presentación está disponible si alguien quiere tenerla con ustedes, con mucho gusto se las hacemos llegar. Estas son reflexiones propias de nosotros en esta conversación. Y por otro lado, bueno, pues decirle a Jorge que lo extrañamos también el día de hoy. Él está atendiendo un tema laboral acerca del Premio Nacional de Tecnología, que también más adelante tenemos algo planeado para platicarles acerca de esto. Y bueno, que nos envíen sus comentarios, sus reflexiones, sus aportaciones, porque nosotros también como consultores aprendemos siempre de todo lo que ustedes nos puedan compartir. Estamos realmente entusiasmados con estos segmentos que hemos compartido con ustedes y ya pronto estaremos haciendo emisiones diferentes. Como ustedes podrán ver, estamos también enganchándonos nosotros en este sentido, que ha sido una experiencia totalmente desafiante para nosotros, reveladora, y aquí les estoy hablando justo de las emociones que han surgido a partir de esto que hemos estado manejando en estos días, con el afán obviamente que ustedes tengan un aporte valioso desde este segmento. Y bien, pues con esto nos estamos despidiendo. Pepe, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado nuevamente. Tu sabiduría siempre es reveladora para todos nosotros. Gracias, Lulú, es un honor. Y Fran, ¿nos repites las redes sociales? Tú que eres el experto en esto, para que nos manden sus agradecemos reflexiones. mucho sus tweets y bueno, les daremos pronta respuesta. Nos despedimos. Es @mayelipsis. Gracias a todos. Sigamos conversando en una próxima emisión. Hasta pronto.